Y nos quedamos allí mismo en el Perú. Vamos a conversar con Carmen Alvarado. Hasta ahora tiene noticias, mire. Gracias, Andy, por el pase. Muy buenas noches para todos los auditorios de América Latina. Yo me encuentro en estos momentos con la congresista del Bloque Democrático Popular, la congresista Ruth Luque, que ha tenido la amabilidad de hablar con nosotros, porque lo estábamos comentando durante toda esta jornada, Andy, sobre lo que significa esta observación por parte del Ejecutivo. Ya lo había dicho el premier Gustavo Adrianzen en conferencia de prensa ayer. Vamos a hablar en qué consiste esta ley de detención preliminar y ¿cuál va a ser ahora el papel de los congresistas? Porque está en la cancha de los congresistas, pero me gustaría primero su apreciación de las observaciones que ha mandado el Ejecutivo. Gracias, congresista, por atendernos. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. En principio, yo quiero ratificar lo que ya dije en su momento. Para mí, este es un gobierno que protege y defiende a los delincuentes. Es absolutamente incoherente con este discurso político que ellos tienen de garantizar y defender la seguridad de la población. Los argumentos que han planteado el gobierno parece un alegato para los delincuentes. Los delincuentes no necesitan abogado porque tienen al gobierno de Dina Boluarte. ¿Cuáles son los argumentos que ha planteado? Por ejemplo, quiere que la detención preliminar sea solo para los delitos más graves. Quieren además que esto se aplique para aquellos delitos cuya pena sea de 8 a más años, 8 años de pena. Tercero, quiere que el juez que dicte la detención preliminar luego no sea el mismo juez que dicte la prisión preventiva. Y también quiere que luego los argumentos de la detención preliminar no se utilicen para la prisión preventiva. Pero además quiere que se incorpore la posibilidad de sancionar al fiscal o al juez que haga prevaricato. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que está queriendo? No solo elevar la valla de la detención preliminar, casi colocarla a una figura más alta que la prisión preventiva. No es cierto que es, creo, el fondo del tema, sino es quitar prácticamente, más bien creo que lo que quiere es que desaparezca esta figura. ¿No es cierto? Porque estos requisitos que estoy mencionando son elevar absolutamente los elementos que es para una detención preliminar, que en el fondo no es igual a una prisión. Es la herramienta que le permite al fiscal ahondar una investigación en delitos de no flagrancia. Así es, varios abogados penalistas piensan en ese sentido, porque incluso se estaría confundiendo con la prisión preventiva, ¿no? Pero vayamos ahora a qué es lo que va a pasar en el Parlamento Nacional. Me gustaría tal vez que usted nos pueda informar sobre algunas conversaciones, qué va a pasar ahora, porque hablamos incluso de que ya está en la Comisión de Justicia, de una sesión extraordinaria que se pueda dar en la Comisión Permanente, otros estaban hablando sobre ello, o tal vez porque bien sabemos que estamos en un receso en la legislatura hasta marzo, entonces es prolongarlo hasta marzo. ¿Qué es lo que se podría venir? Sí, nosotros como bancada creemos que esto no se puede prolongar más. Nos parece que en vista del sentido de urgencia y dado que hemos tenido un amplio consenso casi en todas las bancadas, ¿no es cierto?, de restituir esta figura, como bancada hemos solicitado la exoneración del dictamen y que dirigido al presidente del Congreso para que luego pueda ser incorporado directamente en una siguiente sesión de la Comisión Permanente. La solicitud ya la hemos presentado. Para que esto, se concretice, necesitamos que el presidente nos autorice, nos entregue la hoja de autorización, recabar las firmas de voceros, que representen por lo menos 78 firmas, que eso es lo que vamos a hacer. Estamos ya conversando con congresistas de distintas bancadas, porque nos parece que el espíritu tiene que mantenerse en el sentido de aprobar lo que ya hemos votado y no hacerle el juego al gobierno, que lo que ha hecho es más bien buscar proteger a sus investigados. ¿Como Freddy Hinojosa? Así es, como Freddy Hinojosa y otros tantos funcionarios que no quieren, no es cierto, que respondan a la justicia y que lo que están haciendo más bien es premiarlos, mandarnos fuera del país. Claro, pero hay algo que realmente también es materia de análisis, ¿no? Porque escuchábamos al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, hablando de estos operativos, sendos operativos que realiza la Policía Nacional del Perú, del trabajo de Fiscalía, de cómo en estas capturas y recapturas de delincuentes, por ejemplo, pero también por otro lado, esta figura que se está dando en estos momentos es una ley en el limbo prácticamente, deja en libertad a todos estos delincuentes que son capturados y recapturados por la Policía Nacional del Perú para esta detención preliminar. Entonces, ¿no le parece eso que es un discurso contradictorio? Sí, absolutamente incoherente. Y además yo creo que el ministro del Interior, digamos, una persona que debió irse hace ya bastante tiempo en el cargo, hay que señalar que ha sido abogado defensor de muchas de estas personas procesadas e investigadas, que oh casualidad, ahora sabemos que incluso el Ministerio del Interior, una de las unidades, dio una opinión que no le correspondía dar.
y lo que más bien ha hecho otro funcionario es basado sobre un Twitter de un abogado que, o casualidad, es el que defiende al actual ministro del Interior, termina dándose una opinión diferente. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de funcionarios están trabajando en el Poder Ejecutivo? Es decir, no es solo el ministro, no es solo la presidenta, sino termina siendo toda una red para precisamente favorecer y que prevalezca la delincuencia y finalmente terminar responsabilizando al Ministerio Público, porque lo que todo este tiempo han hecho es echarle la culpa al Ministerio Público y no empezar a asumir responsabilidades políticas propias que le corresponde al Ejecutivo. Y creo que aquí, además, desde mi punto de vista, al haber intencionalmente retrasado, digamos, la promulgación de esta norma con argumentos que son absolutamente débiles y con estos elementos que estoy diciendo, yo creo que también se ha cometido una infracción constitucional. Para mí, el señor Santibáñez, intencionalmente, con el gobierno, con la señora Dina Boluarte, han trabado la restitución de esta figura y cometen infracción constitucional, porque es deber de todo alto funcionario garantizar y velar por los principios constitucionales democráticos. No han sido puestos ahí para favorecer a la delincuencia o utilizar las facultades que tienen, digamos, para ir en contra de los intereses del país. Para mí se está quebrando un principio democrático y aquí hay una infracción constitucional. Correcto, pero ahora me voy a poner del otro lado, porque si bien hay otros abogados penalistas que señalan que las detenciones preliminares son abusivas en muchos casos. Bueno, claro, es que cada caso es particular y hay que entenderlo también. ¿Usted también tiene un análisis parecido al respecto? ¿Considera que en algunos casos, en algunas situaciones, se ha tomado estas detenciones preliminares de forma abusiva, de forma excesiva? A ver, una primera cosa que hay que señalar. Yo comparto el sentir de la ciudadanía sobre este malestar que se tiene al sistema de justicia, ¿no? Si uno revisa las zonas rurales, las zonas indígenas, lo que reclama más la gente es justicia. Y esa justicia es absolutamente burocrática, fiscales que no hablan el idioma originario, jueces, policía, etcétera. O sea, todo eso sabemos que está mal. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que necesitamos asegurar, más allá de la crítica y del cuestionamiento que puedan haber operadores de justicia. El principio, digamos, de privación de libertad de la Constitución es de 24 horas. Esto fue cambiado en el tiempo entre 48 y 72 horas y se generó así la figura de la detención preliminar para garantizar que haya una mejor recabación de elementos probatorios. Eso no significa que el principio sea que la persona se queda 8 días privada, pero le permite al fiscal recabar elementos en delitos que pueden resultar siendo complejos o especialmente en aquellos donde no se han cometido de manera flagrante, recabar con mayor profundidad. Entonces, creo que eso es lo que necesitamos más bien asegurar, ¿no es cierto? Y creo que los fiscales saben perfectamente y los jueces que hoy el sistema de justicia también es interpelado por un sector importante de la ciudadanía. Lo que no queremos es que con un discurso de solamente responsabilizar a un lado se eliminen figuras, porque bajo ese argumento pues ninguna institución se sostendría en el país, no se sostendría absolutamente nada en el Perú. Entonces, por eso creo que lo que hemos hecho en el Congreso de llegar a un consenso para restituir esta figura, me parece que ha sido lo más razonable y adecuado. Y hay que darle herramientas a los jueces, a los fiscales, porque finalmente son ellos los que van a determinar si una persona es condenada o no ha cometido delitos. Pero además, si no restituimos la figura, el sector más golpeado por la injusticia va a ser los sectores más pobres, donde se presenta el sicariato, donde se presenta la minería ilegal, donde se presentan violaciones sexuales. Son precisamente los sectores más pobres. ¿Y qué pretende el gobierno cuando quiere decirnos que esta figura sea solo para delitos de más de 8 años? ¿Que el tráfico de influencias no va a ir? ¿Los delitos contra corrupción no van a ir? ¿Los delitos de minería ilegal no van a ir? ¿Presuntos delitos por vinculados a actos por el pudor no van a ir? O sea, lesiones graves no van a ir, hurto no van a ir. Entonces, ¿qué mensaje le quiere dar al país? Que hay unos pueden ser menos gravosos, no gravosos. Para la población, cualquier hecho que pueda impactar sobre su vida, su integridad, sobre su patrimonio, es un hecho grave y es un hecho que hay que investigar, y creo que en eso hay que devolverle herramientas claras, concretas y razonables a los operadores de justicia. Listo, muchas gracias a la congresista Ruth Luque, congresista del Bloque Democrático Popular. Ha sido muy clara, gracias por su participación aquí en DNews a través de las pantallas de DirecTV. Andy, retorno contigo a estudios, compañero. Gracias, Carmen Alvarado, muy claro el panorama, compañera, te agradezco por las precisiones. Bien, de Perú nosotros vamos directamente a revisar lo que a esta hora es noticia en Colombia. Para ello vamos a saludar a Estefanía Meira Cerantes, actualiza la información.